Corte Suprema acogió la demanda civil deducida por Merari Eunice Sagurto, conviviente de Juan Alejandro Vargas Contreras, detenido desaparecido el 11 de septiembre de 1973. El máximo tribunal ordenó al Estado de Chile indemnizar a la demandante por 30 millones de pesos por el daño moral que la afectó tras la pérdida de su pareja y padre de su hija. La sociedad desde esa época hasta hoy ha cambiado muchísimo, de tal manera que la categoría de hijo ya no solamente alude al aspecto carnal contractual, llamémoslo así, por existir un vínculo matrimonial por escrito, sino que deben considerarse también otros factores al respecto. No nos cupo la menor duda que la vinculación que ella tuvo con el desaparecido fue la de una conviviente, es una relación afectiva intensa, que producto de ella nació un hijo. En fallo dividido, la segunda sala de la Corte Suprema casó de oficio, invalidando la sentencia de segunda instancia y dictó un fallo de reemplazo, tras establecer que los medios probatorios presentados en la causa son suficientes para afirmar la relación afectiva y de convivencia entre la víctima y la demandante. El recurso de casación es un recurso que busca invalidar un fallo en base a dos causales, y van a haber dos naturalezas de derecho a casación. Un derecho a casación en la forma que esta invalidación se debe a vicios del procedimiento que influyen sustancialmente en el fallo, y la casación en el fondo que dice relación con invalidar el fallo en virtud de una errónea aplicación del derecho. Según se indica en la causa, Merari Eunice Sagurto dio a luz a la hija de la pareja días antes del golpe de Estado y del secuestro calificado de Juan Alejandro Vargas Contreras, cuyo paradero hasta la fecha se desconoce. La Corte lo que hizo es ordenarle al Estado chileno indemnizar por los daños causados por sus agentes en los tiempos de violación de los derechos humanos a una persona que había convivido con una persona que fue detenida, desaparecida y eventualmente fusilada. La sentencia sostiene que en la causa se pudo acreditar las secuelas psicológicas y emocionales sufridas por la demandante y que ello justifica reparar el daño moral causado por los agentes estatales con la desaparición de su conviviente, quien nunca alcanzó a conocer a su hija. El Pleno de la Corte Suprema analizó el proyecto de ley que dispone la extinción de dominio sobre los bienes decomisados en delitos tales como el narcotráfico, es decir, cuando el Estado le quita a una persona la propiedad de determinado patrimonio obtenido a través de actos ilícitos o para perpetrarlos. En la actualidad, los bienes obtenidos ilegalmente o utilizados para cometer delitos, como por ejemplo los vehículos en los que se traslada droga, pueden ser decomisados solamente tras un fallo judicial. Un delincuente puede ser condenado a una pena privativa de libertad, en el caso del narcotráfico además penas de multa, y hay varias penas accesorias. Entre esas penas accesorias está el decomiso. El Código Penal establece que tanto el dinero que caiga en comiso como el que provenga de una subasta pública de las especies decomisadas ingresará en una cuenta fiscal especial, de la cual solo podrá girar el Ministerio de Justicia para bienes específicos como la creación, instalación o mantenimiento de establecimientos penales y tribunales de justicia. Lo que hace es crear una institución nueva, que es la extinción del dominio o decomiso civil, como se llama también, que hace que esos bienes adquiridos ilícitamente con bienes o productos derivados del narcotráfico, de la corrupción, que tiene una determinada persona, se le extingue el dominio. Al ser un proyecto de ley que involucra atribuciones de los tribunales de justicia, la Constitución supone la necesidad de que la Corte Suprema emita su opinión. El máximo tribunal se centró en un aspecto técnico, si la naturaleza jurídica de la extinción de dominio forma parte de la facultad sancionadora del Estado o es solo una acción civil por enriquecimiento injustificado. Tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad cuáles son las garantías que vamos a reconocer en estos procedimientos, en qué casos se va a poder aplicar, cuál es el procedimiento que debe seguirse, cuál es el juez competente. La iniciativa impulsada en la Cámara de Diputados busca adecuar a la realidad nacional una ley modelo sobre extinción del dominio elaborada por el Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe, la PLAC. En junio de 2011, una paciente dio a luz a su hijo en el Hospital Félix Bulnes de Santiago. Tras el parto, la guagua presentó complicaciones y fue derivada a la unidad de neonatología para observación. Al día siguiente se pidieron exámenes médicos y en la madrugada del tercer día de su nacimiento, cuando su estómago ya estaba hinchado, se le practicó una cirugía exploratoria y se descubrió que su intestino delgado estaba torcido.
Se pesquisó una sintomatología de enterocolitis necrosante y posterior a 3 días desde esa pesquisa se practicó la cirugía. Entonces, lo que se está imputando al Hospital Félix Bulnes es la tardanza en el procedimiento quirúrgico. El niño hoy tiene 8 años y se alimenta vía parenteral utilizando una bolsa de colostomía. Su madre dedujo en una demanda de indemnización contra el Servicio de Salud Metropolitano por la falta de servicio en que incurrió tras el nacimiento de la guagua. La falta de servicio es la responsabilidad que se puede imputar a los órganos de la Administración del Estado en 3 ámbitos distintos. Cuando el órgano de la Administración del Estado ha debido actuar y no lo ha hecho, cuando ha actuado de manera irregular o cuando ha actuado de manera tardía. Tras el litigio, el 13º Juzgado Civil de Santiago falló a favor de la afectada, confirmando la negligencia en que se incurrió al no proporcionar una atención adecuada al recién nacido que le produjo secuelas físicas y psicológicas. El tribunal estimó que había una intervención negligente y que se debería indemnizar al lactante con un monto de 20 millones y a la madre con un monto de 10 millones. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia y aumentó el monto de indemnización a 100 millones de pesos para el niño y 20 para la madre, por el daño moral que sufrieron a causa de la negligencia médica. Hay una cierta argumentación de que el concepto de daño moral es amplio e incluye tanto la afectación de derechos personalísimos como afectaciones emocionales, espirituales. La sentencia en alzada sostiene que la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento de una entidad en relación a la conducta normal que se espera de ella. Ocurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Esta casa abandonada fue motivo de disputa entre el propietario de la vivienda y su arrendatario, y es que previo a la venta del predio localizado en Talca, su antiguo dueño mantenía un contrato de arriendo con un sindicato de la zona. El problema se generó tras la venta del inmueble, ya que no se sabía si el contrato de arriendo continuaba o no vigente, por lo que se mantuvo la ocupación de la casa durante todo ese tiempo. El demandante solicita que se desocupe el inmueble que él había comprado, sin embargo solicita precario cuando en realidad debió haber solicitado otra acción ante el tribunal. El actual dueño determinó demandar por precario al arrendatario, siendo acogido en primera instancia. Sin embargo, el demandado presentó un recurso de casación al considerar la existencia de un contrato, pero con el antiguo dueño. La justificación por la cual él está haciendo uso y goce de la cosa no es la mera tolerancia del dueño, sino que es la existencia de un contrato, ¿no es cierto?, que se encontraba vigente. Hay que hacer la distinción de los asuntos. No es lo mismo que una persona habite en un lugar, debe ser comprendido bajo qué título y bajo qué condiciones está ocupando, dicho de manera simple, este predio o este inmueble. Según establece el Código Civil en su artículo 2195, se comprende como precario la tenencia de una cosa ajena sin contrato previo y por ignorancia o mera tolerancia del dueño, además de cuando no se presta la cosa, en este caso una propiedad, para un servicio particular ni se fija algún tiempo de restitución. Yo permito que alguien use y goce algo que es mío, y aun cuando se esté aprovechando económicamente de la cosa, yo no reclamo la restitución de esta, ni tampoco la insto a que celebremos un contrato mediante la cual ella me otorgue una retribución económica. La Corte Suprema determinó rechazar la demanda del nuevo propietario al considerar que la acción legal presentada fue errónea, es decir, se debió demandar por término de contrato de arriendo y no mediante un juicio de precario. Nuevos enfoques sociales y nuevas leyes implican una necesaria evolución en la labor que realiza el Poder Judicial. Entre ellos la igualdad de género, no discriminación y el reconocimiento de la diversidad sexual, conceptos que tienen como fin proteger y promover los derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos. Esta es una política que ya está implementada en el Poder Judicial, la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre la materia y por eso se han venido haciendo estos seminarios que partieron desde hace un tiempo esta parte por materia. Y lo ideal sería que se viera incorporar la perspectiva de género en las materias que conocen todas las salas de la Corte Suprema. Lo más
importante, diría yo, es la aprobación de nuestra política de igualdad de género en febrero del 2018, que nos da como el marco de trabajo en general de las diversas cosas que abordamos. Esta política tiene 4 ejes y avanzamos en distintas áreas en esos ejes. Y son 4 los pilares que se forjaron al interior del Poder Judicial: la no violencia de género, no discriminación, enfoque de género en el acceso a la justicia y mayores capacitaciones entre funcionarios. 4 ejes que tienen como objetivo apoyar el trabajo de jueces para dictar sentencias con perspectiva de género. Que las personas en el fondo puedan mirar los casos de una manera distinta, sensibilizarse con los temas, entender que ahí hay un derecho que está vulnerado y que sean capaces de hacer una aplicación del derecho diferenciada dependiendo de la persona que reclama justicia. Uno de los aspectos clave de la perspectiva de género es la no violencia en contra de la mujer. Y aquí con 2 casos de violencia sobre la mujer, porque la violencia no es solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica. En los últimos años, la Corte Suprema ha implementado políticas internas de igualdad de género y no discriminación, que además cumplen con lo que establecen tratados internacionales suscritos por Chile en la materia. Estamos dando pasos, pero que aún nos falta mucho para incorporar la perspectiva de género en nuestra sentencia, y que lo primero que debemos hacer es dejar de lado nuestros estereotipos para poder asegurar el derecho a las personas a una mirada igualitaria de los derechos y de no discriminación. Una de las formas en que personas transgénero llegan al Poder Judicial en busca de dignidad y reconocimiento a cómo ellas y ellos se perciben es a través de demandas en la justicia civil, solicitando el cambio de sexo registral. Aquí el problema no es el cambio de nombre, sino que es el reconocimiento de la identidad de género. Y eso es una categoría protegida, un derecho protegido dentro del derecho internacional, y está definido de tal manera, y la Corte Interamericana ha dictado tales recomendaciones, y se analiza entonces la perspectiva de la identidad de género como un derecho a la identidad. En 1948, cuando los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, escrito que establece la protección de derechos fundamentales en todo el mundo, el que mediante 30 artículos declara que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, además de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La identidad de género se vive, se siente y está en uno. Yo no necesito estar un año en un programa de acompañamiento. Lo que sí creo que debería haber considerado la ley claramente son políticas públicas que tengan que ver con educar a esta sociedad, educar a nuestros propios docentes. Los graves problemas los estamos teniendo en los colegios, los estamos teniendo en los servicios de salud. Eso sí, yo estaría de acuerdo en que se crearan programas para educar a nuestros profesionales en nuestro país. Se requiere convencer a las personas, explicarles de que este es un tema que es importante abordar, que tiene efectos en la vida de las personas que acceden a la justicia, también en los funcionarios. Entonces, es súper bueno poder hablarlo, poder sacar lo que uno tiene. Acceso a la justicia fue uno de los conceptos más utilizados en el Seminario de Jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de igualdad de género, no discriminación y diversidad sexual, instancia donde se abordó y analizó lo avanzado y lo que queda por hacer. Tenemos muchas cosas avanzadas. El problema es cómo lo insertamos nosotros en nuestra sala, que es de la cual yo soy el presidente. Pero estamos preocupados de hacerlo. Si una causa tiene que llegar a la Corte Suprema, significa que han habido 2 instancias que han sido incompetentes, ¿no? Y entonces creo que eso lo tiene que reflexionar el Poder Judicial, de por qué tiene que ser la Corte Suprema quien finalmente nos devuelva la dignidad y el reconocimiento de nuestra identidad. Uno de los avances en la materia es el Manual de Buenas Prácticas del Poder Judicial, que desde el 2017 busca incorporar la perspectiva de género en la administración de la justicia. Es una herramienta que recién se está empezando a utilizar y que requiere cierta práctica, digamos, en el término de las argumentaciones, pero es una buena herramienta. Y en todo caso, igual habían jueces y juezas que antes de que existiera la herramienta ya ellos trataban de incorporar conceptos. Lo más importante, diría yo, es el uso del marco internacional de derechos humanos para
argumentar. Tenemos que hacernos cargo, ojalá, de crear protocolos, de llamar, digamos, a los interesados a participar y lograr primero sensibilizar a la gente con este tipo de temas, sobre todo a nivel de los grandes estudios. Pero además son varios los desafíos. Creo que la difusión de las buenas prácticas, del manual de buenas prácticas, pasando por todas las jurisdicciones, por todas las cortes de apelaciones, creo que es importante que se trate, pero también a nivel de talleres, cómo vamos a incorporar esta perspectiva, cómo vamos a ir dejando de lado nuestros propios estereotipos para fallar con la debida independencia interna de nosotros mismos. El desafío tremendo es que en este Poder Judicial largo y con distintas generaciones, jerárquico, con características determinadas, logremos ir en el fondo comprendiendo el tema y haciéndonos cargo de un asunto de derechos humanos, que no es un tema de mujeres, de feminismo, sino que es un asunto de derechos fundamentales. Dejar de lado los estereotipos y aplicar perspectiva de género en sentencias que pueden llegar a definir la vida de ciudadanas y ciudadanos es como el Poder Judicial evoluciona ante los cambios sociales. La acción de precario establecida en el inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil busca terminar con una situación de hecho, la cual es la ocupación de una cosa ajena sin título alguno y que se tiene por ignorancia o mera tolerancia de su dueño. La ley señala que se entiende como precario cuando no se presta un objeto para un servicio en particular ni se fija tiempo para su devolución. También hace alusión a la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato. En un juicio de comodato de precario, el dueño deberá acreditar el dominio del bien y también el demandado deberá poseer este bien sin título. Por ejemplo, este tipo de procedimientos se pueden originar cuando una persona presta un objeto sin poner una fecha de devolución o bien, en el caso de que no se haya prestado, pero una tercera persona lo tenga en su poder. Este tipo de litigios pueden generarse por bienes tales como inmueble, vehículos o incluso ropa. La ley señala que este juicio aplica cuando el actor es el dueño de la cosa. Segundo, el demandado es tenedor de la cosa sin contrato previo. Y por último, cuando la tenencia del artículo es por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Una alta participación de magistrados, abogados, funcionarios de servicios públicos y estudiantes de Derecho tuvo el seminario Nuevos Escenarios de las Relaciones Laborales, organizado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica y la Oficina Regional de la Defensoría Laboral. La instancia de exposición jurídica estuvo encabezada por el ministro de la Corte Suprema, Mauricio Silva Cancino. La actividad se llevó a cabo en el marco del 10º aniversario de la entrada en vigencia de la reforma laboral en la jurisdicción ariqueña. Antes, el derecho administrativo cubría plenamente lo que correspondía a los funcionarios públicos. Sin embargo, hoy día la jurisprudencia ha avanzado un poco en este sentido y ha determinado que hay materias que no están cubiertas ya por los estatutos públicos y que por lo tanto deben ser llenados de alguna forma por la judicatura laboral. La tutela laboral es el gran tema de la reforma procesal laboral, y no solo procesal, sino una cuestión de fondo, una cuestión sustantiva. Porque la idea es, estamos en una relación de trabajo, en una relación de poder del empleador en relación al trabajador, eso es innegable, pero eso no permite o no significa que el trabajador quede en una desmejora en cuanto a su persona respecto al empleador. Y ahí surge, ¿no es cierto?, la acción de tutela laboral precisamente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales del trabajador dentro de la empresa o en la relación laboral. Una visita al Juzgado de Letras de Familia, Trabajo y Garantía de Alto Hospicio para revisar el estado y operación de la sala especial que ha sido habilitada para la puesta en marcha de la ley de entrevistas videograbadas, realizó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique, Marilyn Fredes, junto a representantes de la Fiscalía, Defensoría y Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad. Bueno, hoy día nos reunimos con representantes, con el defensor regional, con representantes y otros defensores, con representantes del Ministerio Público, para probar los equipos que están dispuestos ya
para ser utilizados en la implementación de la ley de las entrevistas videograbadas que próximamente entrará en vigencia el 3 de octubre. Queríamos asegurarnos de que todos los equipos están funcionando, que las cámaras están en el lugar que corresponde, que las dependencias para recibir a los niños, niñas y adolescentes son adecuadas, con el mobiliario adecuado, con la privacidad que se requiere y con la comodidad que debe tener aquel que va a prestar esa declaración. El juez presidente del Juzgado de Garantía de Rengo, Héctor Benavides, dictó una charla a carabineros de la provincia de Cachapoal relacionada al cumplimiento de requisitos legales y constitucionales al realizar un control de identidad y ejercer facultades autónomas de investigación de las policías. La actividad, que se realizó en dependencias de la prefectura de la entidad uniformada ubicada en Rancagua, fue para dar respuesta a una solicitud que se originó en la Mesa Regional de Responsabilidad Penal Adolescente, la cual congrega a representantes del Ministerio de Justicia, Sename, Carabineros, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría. Fue una charla que fue producto de una inquietud de la Mesa de Responsabilidad Penal Adolescente interinstitucional, que buscaba otorgar algunos alcances respecto de las perspectivas judiciales del control de identidad y las diligencias autónomas que realizan los funcionarios policiales, en este caso de Carabineros, y también enfocado, por supuesto, en algunas normas específicas que deben cumplir los funcionarios Carabineros respecto de las detenciones y estas diligencias autónomas, justamente tratándose de adolescentes. Pero ese fue el principal objetivo, el cual la verdad estamos bastante contentos porque tuvimos una gran convocatoria. Y esperemos que podamos realizar este mismo tipo de charlas o conversaciones con más funcionarios policiales. Las actividades oficiales del 18 de septiembre comenzaron con un esquinazo de cueca del grupo folclórico Ventisquero, conformado por los funcionarios del Palacio de Gobierno, en el Patio de los Cañones, en La Moneda. Instancia que estuvo encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, entre otras autoridades. Es el inicio de las celebraciones, un inicio formal. Está reunida aquí la comunidad a través de las distintas instituciones del Estado. Y eso es muy significativo. Una celebración de fiestas patrias siempre, creo yo, debe tener este sentido de cercanía. Finalizado el esquinazo, el presidente de la Corte Suprema se trasladó hasta la Catedral Metropolitana para participar en el tradicional Te Deum ecuménico. Homilía que este año fue presidida, por primera vez, por el administrador apostólico del Arzobispado de Santiago, Celestino Aoz. El presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito Cruz, participó de la Gran Parada Militar 2019 en honor a las glorias del Ejército, tradicional desfile que se realiza en la elipse central del Parque O'Higgins. Con un salud de chicha en cacho y un esquinazo de cueca protagonizado por el Club de Guasos Gil Letelier, se dio inicio a la ceremonia encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y que contó con la presencia de las más altas autoridades del país. La parada es una presentación de las Fuerzas Armadas que esta vez, como en todas las ocasiones seguramente, perfectamente ejecutada. Así que hemos sido testigos de eso, de una demostración de capacitación, de disciplina, de orden institucional que evidentemente llama la atención. En el desfile participaron más de 7.500 efectivos, con la gran novedad de que la Policía de Investigaciones presentó por primera vez a más de 400 integrantes de su dotación por la elipse del Parque O'Higgins. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito Cruz, recibió en audiencia al subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, Felipe Riesco. En la reunión, ambas autoridades abordaron temas en común y la futura celebración de un convenio que permita cumplir con la jurisprudencia en materia ambiental de los tribunales de justicia. Tuvimos una muy buena reunión con el presidente a raíz de algunas obligaciones legales que nosotros como Subsecretaría del Medio Ambiente tenemos en materia de información ambiental, en específico el artículo 34
1 bis de la ley 19.300 nos establece que como ministerio tenemos que contar con una plataforma que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, y uno de los contenidos que tenemos que tener en esa plataforma son las sentencias definitivas de los tribunales de justicia recaídos en materia ambiental. Y como ministerio queremos cumplir a cabalidad con esta obligación legal, y por lo tanto he propuesto al presidente, y tuvo una muy buena recepción, celebrar un convenio que nos permita cumplir y contar con toda la jurisprudencia en materia ambiental de los tribunales de justicia. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió en audiencia a la embajadora de Marruecos en Chile, Kenza Algali, instancia en la que abordaron el trabajo que realizan los poderes judiciales de Chile y el marroquí principalmente, intercambiando experiencias y buenas prácticas, con principal foco en niños, niñas y adolescentes y perspectiva de género. No es la primera reunión que tenemos con los representantes de esta casa, es que Marruecos y Chile y las dos cortes chilena y marroquí tienen un convenio que funciona desde hace años, y la visita de hoy va en el marco de también continuar hacer actividades dentro de un acuerdo que es vigente y actualizar algunas prácticas, y lo que nos interesa, que ha sido sublevado más en esta reunión, es cómo consolidar el intercambio de buenas prácticas y de experiencias en el dominio de las leyes relativas a los niños y también a la cuestión de género. Y así pues la segunda etapa es establecer un plan de trabajo y un intercambio de visitas entre los dos poderes judiciales marroquí y chileno para ir consolidando más prácticas y actividades en estos dos dominios que acabo de citar y de mencionar. El presidente de la Corte Suprema participó en la 5ª sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. En la instancia, presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se abordó la pronta puesta en marcha del sistema de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes. El tema tratado el día de hoy dice relación con la pronta puesta en marcha del sistema de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes. Estamos en los últimos 10 días a que empiece el funcionamiento o la vigencia de la ley, y las diferentes instituciones estuvimos tratando hoy día fundamentalmente lo que dice relación con el uso de las salas donde deben hacerse estas entrevistas. Salas que va a tener el Poder Judicial, la Policía y también el Ministerio Público. Entonces tienen que haber convenios para la utilización de las mismas. También los aspectos operativos de la entrada en funcionamiento de la ley. El presidente Haroldo Brito encabezó la ceremonia del lanzamiento del libro Acceso a la Justicia y Debido Proceso, del juez Gerardo Bernales, que se llevó a cabo en el Salón de Honor de la Corte Suprema. El máximo representante judicial destacó la tarea realizada por el magistrado que desarrolló para obtener su tesis doctoral. Me importa un trabajo, me importa apoyar los trabajos de esta clase. Son trabajos que se hacen con muchas dificultades. Hay que pensar de que la tesis doctoral y los estudios del doctorado mismo se desarrollan estando en funciones. Y eso es una carga adicional. El magistrado Bernales agradeció al presidente Brito haber participado en el lanzamiento del libro y destacó la labor y el trabajo que significó concretar la publicación. Yo soy juez antes que nada, y yo partí como juez y siendo juez comencé a estudiar el doctorado. Recibí el apoyo también, concursando como todos a las becas del Poder Judicial, y eso fue también parte importante. Por lo tanto, creo que le quité tiempo a lo personal para poder terminar este trabajo. Tuve que trabajar paralelamente en mi ámbito, y además me sirvió mucho en mi trabajo porque de repente hay temas que uno va viendo y que se vinculan a este tema, y que me sirvió mucho el trabajo de la tesis, pero sobre todo el aprender a analizar, a estudiar, a revisar otras legislaciones con otra mirada. Uno tiene a lo mejor la visión del juez un poquito más clásico, pero aquí da más herramientas, y creo que eso ha ayudado enormemente, y de eso muy feliz también que el presidente me daba la posibilidad de presentarla aquí en lo que es la casa de todos los jueces, la Corte Suprema, así que en eso muy feliz.